zarauztarras estamos deseando que llegue esta doble jornada, esta doble cita del ACT. Estamos inmersos en plena Aste Nagusia, estamos en la cresta de la ola del verano y la verdad es que no podemos sino disfrutar de nuestra playa, de nuestro campo de regateo, y el tener esta doble cita de la Ikurriña de Zarauz, que ya es la 42 Ikurriña de Zarauz en categoría masculina y la 11ª en categoría femenina, pues es que es una cita ineludible de todos los arraunzales, todos los que amamos el remo, y así vemos que está el ambiente, ¿no? Hay muchísima gente que se va a acercar, invitamos a la gente a que se acerque al campo de regatas de Zarauz porque el plan es formidable. Gaude urdinez jantzi eta gure arraun. Bueno, como viene siendo habitual, la regata de Zarauz es a doble jornada. La primera jornada se va a celebrar el sábado a las 6 de la tarde y la segunda jornada el domingo a las 12 menos 20. Las balizas de salida se encuentran en Ayapunta, como es habitual. Y bueno, decir que aparte de la zona de regata, pues tenemos la zona de la Fan Zone, que se instalará el sábado por la tarde en la Música Plaza de Zarauz, una zona que está pensada tanto para niños como para adultos y desde la cual además se podrá seguir la regata en directo a través de las pantallas de televisión. También hay que añadir que ya desde ayer lunes en el Ayuntamiento, dentro del Tour Corona CaixaBank, se encuentra la Corona CaixaBank y también el trofeo de la Liga Euskotren, disponible en el Ayuntamiento para todo aquel que se quiera acercar, mirarlo, sacarse una fotografía con ellos, etcétera. Y bueno, como siempre, una cita importantísima que todos los clubes, los aficionados tienen en el calendario marcado en rojo. Todas las treneras vienen con su mejor versión, en su mejor forma, y eso unido a las condiciones de la mar, con las olas que suele haber en Zarauz, pues dan lugar a unos espectáculos increíbles, ¿no?, que la gente goza mucho. Y nada más, decir que vaya todo bien y que gane el mejor. Pues participar en una fiesta muy grande, que es un tesoro de Zarauz, esta Ikurriña, ya 42 años en hombres y 11 mujeres. Y bueno, pues un placer participar en esta fiesta, ayudar en lo que se puede. Y si todo acompaña, pues la verdad que es una gozada disfrutar del campo de regateo, de la afición y de todo lo que supone. Es posible, es factible, está ahí la posibilidad y sería la verdad una gozada. Y bueno, estamos en ese camino. Los demás también reman y habrá que disputar los playoffs, que parece que están bastante encaminados, pero también hay que asegurarlos. Y una vez conseguido ya asegurar el playoff, pues sería, bueno, es lo que ya sabemos, pelear por 2 plazas entre 5 traineras en las que todas reman.